Bien, hay una extraordinaria enseñanza que nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos. Y aquí nos está hablando el Evangelio de Juan, de el mismo Señor Jesucristo, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y entregó su vida para salvar a todo aquel que cree. No solo a los judíos, pero a todo el mundo, a todo aquel que cree. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, porque es tan importante que no solo podamos entender que toda persona tiene acceso a la bendición que Dios diseñó, al alcance, a la salvación, a la abundancia de la gracia de Dios y a la abundancia del regalo de la justicia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, para salvación y para vida eterna. En el Evangelio de Juan, que es el Evangelio extraordinariamente expresado para todo el mundo. Este Evangelio, el apóstol Juan, ungido por el Espíritu Santo, manifiesta magistralmente, no de una manera extraordinariamente literaria, no de una manera extraordinariamente en cuestión de la filosofía o la oratoria, pero de la revelación del Espíritu. Me refiero a la misma divinidad manifestando su corazón, manifestando a todo ser humano la salvación, la libertad, la vida abundante, la vida nueva, la vida eterna que podemos encontrar en Jesucristo. Y nosotros que hemos creído, porque allá afuera, en el contexto de la fe, allá afuera, es decir, los que aún no han creído, están esperando por ti y por mí. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Que tú y yo tenemos que entender y conocer bien lo que la palabra dice acerca de nosotros y acerca de todos aquellos que pueden aspirar a creer, para que entonces Cristo pueda ser manifestado, no solo a través de nuestras vidas, no solo a través de lo que hablamos, pero a través de la vida misma de Cristo en nosotros. Desde el versículo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, es decir, por Jesucristo, pero el mundo no le conoció. Y aquí, cuando habla de mundo, puede expresarse a las personas, o en general más bien. A lo suyo vino, a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Ahorita lo vamos a descubrir en Mateo, pero lo suyo es salvar a las ovejas perdidas de Israel. Muchos creyeron en Jesús, muchos fueron salvos a través de la predicación de Jesús, de su muerte, sepultura y resurrección, y me refiero a esos muchos dentro de los judíos. Todos los judíos estaban dentro del pacto que Dios había prometido desde el principio de las generaciones, pero particularmente de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que después se traduce en Moisés, el rey David y la descendencia hasta el Señor Jesucristo. La bendición había sido declarada, manifestada en un pacto al mismo Abraham, pero la Escritura nos enseña que el pacto que Dios hizo con Abraham abarcaba dos tipos de personas: los descendientes físicos y los descendientes que por la fe habrían de apropiarse de la bendición de Abraham, que viene a resultar en la abundancia de la gracia de Dios y en la abundancia del regalo gratuito de la justicia de Dios a través de Jesús, de la persona de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Dice entonces: a lo suyo vino y los suyos, los judíos, no le recibieron. Recuerde que los fariseos, el pueblo, fue quien llevó a Jesús al Calvario. Cuando le dijeron a Poncio Pilatos: crucifícale, crucifícale, su sangre caiga sobre nosotros. Muchos creyeron,
Pero en este caso, la mayoría rechazó a Jesús en ese momento. Y sabemos que después de su muerte, sepultura y resurrección, muchos creyeron. Tan es así que cuando Pedro, en el día de Pentecostés, habla acerca de estas cosas y de cómo Jesús vino para salvar al mundo, o para salvar a los judíos, 3,000 judíos se convirtieron al Señor en ese mismo día, en esa misma tarde. Dice entonces: mas a todos los que le recibieron, es decir, Jesús vino a lo suyo a salvar a las ovejas perdidas de Israel por causa del pacto que estaba o que había sido establecido, pero después dice: los suyos no le recibieron, no fueron fieles al pacto, pero a todos los que le recibieron, y ahí se extiende a toda la humanidad, a los que creen en su nombre, y ahí da la llave para accesar a la abundancia de su gracia y al regalo de su justicia, la llave para accesar a la vida eterna, la llave para accesar a la vida nueva, la llave para accesar al corazón de Dios, la llave para accesar a la bendición de Dios, la llave para accesar al lugar de libertad, donde podemos escapar de la inseguridad, del pánico, de la enfermedad, de la pobreza, de la escasez, de la incertidumbre, de las tinieblas, para ser trasladados al mismo reino de Jesucristo, al mismo reino de luz, de aceptación, de amor, de paz, de poder, de gloria, de restauración, de renovación, de transformación. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. Así es que esta es una obra de Dios. ¿Y cuál es la llave? Creer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cómo podemos recibir a Jesús? Creyendo en su nombre. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos enseñan que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, a Jesucristo. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él como Él es. Y aquí está hablando de que cuando Jesús venga por su iglesia, cuando le veamos nuevamente glorificado, entonces nosotros también seremos glorificados. Pero lo grandioso y maravilloso que dice aquí es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién o quiénes nos llaman hijos de Dios? Es muy importante que entendamos que primero Dios mismo en su palabra nos llama hijos. Si nosotros hemos creído, Dios nos llama hijos. ¿Y por qué nos llamas hijos? Porque nos hizo por su poder hijos. Esto es muy importante. Y si Dios nos llama hijos, es porque somos hijos. Y eso es lo interesante y lo extraordinario, que mientras tú y yo podemos entender y creer que somos hijos, entonces las virtudes de Cristo, a las cuales Él nos llamó a manifestar, podrán expresarse en nuestras vidas, como el Señor le dice a Filemón en el capítulo 1, versículo 6. Más bien el apóstol Pablo le dice a Filemón, le dice que su fe puede comunicarse o puede manifestarse o puede manifestar la benignidad y la bondad de Dios. Es decir, la fe puede manifestar el poder de Dios a través del conocimiento de todo el bien que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuál es ese bien? El que por causa de Jesús, de su obra terminada, completa y perfecta, y por la fe de Él en nosotros, puesta en Él, por la fe de Jesús en nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 3, la fe de Jesús nos ha sido dada. Nos ha sido dada la medida de fe, la fe de Jesús.
Y nosotros, teniendo la fe de Jesús puesta en Él, esto es, en su palabra. Recuerde, la palabra no puede aprovecharnos si nosotros no la creemos, si nosotros no ejercitamos lo que nos ha sido dado para ponerla en la palabra de Cristo. Entonces, la fe puesta en Él manifestará su gloria cuando entendemos y conocemos toda la benignidad y la bondad que Dios ha hecho para con nosotros. Y todo esto es a través de Jesucristo. Dice entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así es que es muy importante que primero entendamos que Dios nos llama. Su palabra nos llama hijos de Dios. Dios nos llama hijos de Él. Cristo nos llama hijos de Dios. El Espíritu Santo nos llama hijos de Dios. La palabra nos llama hijos de Dios. Y entonces cuando Cristo se manifiesta a través de nuestras vidas, los que están a tu derecha, los que están a tu izquierda, tus familiares, tus vecinos, gente que te conoce, gente que no te conoce, te llamará hijo de Dios. Y no solo para hacer una acepción de personas, porque aquellos que rechacen a Cristo te rechazarán a ti también y a mí. Pero aquellos que con un corazón sincero están esperando por ti, te llamarán hijo de Dios para que entonces tú impartas la bendición, para que ellos puedan aspirar también a ser llamados hijos de Dios, cuando creyendo en Jesucristo y confesando a Jesucristo con su boca y creyendo en su corazón, entonces ellos puedan ser hechos hijos de Dios por el poder de Dios, como lo vimos y como lo dice la Escritura en el Juan capítulo 1. Así es que aquí esto es extraordinario. Dice, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado en que nuestros cuerpos sean glorificados, porque esto sucederá cuando Cristo sea glorificado, pero nos ha sido dada la fe para caminar en la vida abundante de Cristo mientras Él regresa por nosotros. Ahora, aquí mismo en la primera carta de Juan, te voy a invitar a que me acompañes al capítulo 5. Y dice aquí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Somos hijos porque nacimos de Dios, porque nacimos de lo alto. Recuerda cuando Jesús habla con Nicodemo, un fariseo, un estudioso de la ley de Moisés, un maestro de la ley de Moisés, fariseo de fariseos. Dice la Escritura que Jesús le dice, nadie que no nazca de arriba, que no nazca del Espíritu puede entrar, puede ver el reino de Dios. Tú y yo, si creímos en Cristo, nacimos de arriba, nacimos del Espíritu, nacimos de Dios y ahora somos de Cristo y le pertenecemos a Él. Y qué extraordinaria transformación o qué extraordinaria acción y manifestación causó Dios en nuestras vidas, que hizo morir nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu separado de Dios. Esto es importante por eso lo decimos una y otra vez, porque es importante que usted una y otra vez lo recuerde. Somos espíritu, alma y cuerpo, y nuestro espíritu estaba separado de Dios y fue llevado a la cruz y murió, Romanos capítulo 6. Y ahí fue aniquilado y después fuimos sepultados cuando nos identificamos en Cristo para no resucitar más. Y me refiero al espíritu separado, a la naturaleza pecaminosa espiritualmente hablando. Pero resucitamos en una nueva vida, porque Dios nos dio un nuevo espíritu, como dice Efesios 4:24, que fue recreado en la justicia y santidad de la verdad. De tal manera que ahora somos de Cristo y le pertenecemos a Él y le glorificamos a Él en nuestro espíritu, y así debemos hacerlo también con nuestro cuerpo. Esto es extraordinario. Así es que dice aquí, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama también al que ha sido engendrado por Él. Ahora, acompáñeme al versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú y yo nacimos de Dios, hemos vencido al mundo. Así es que todo aquel que se proclame creyente, que se proclame cristiano, que inclusive vaya a reuniones, a grupos, a iglesias,
pero no tenga el Espíritu de Cristo, no haya nacido de nuevo, no haya nacido de Dios, si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Esto es muy importante, pero no debe haber ni afán, ni ansiedad, ni temor, ni condenación, ni culpa, ni tampoco limitemos nuestra manera de pensar, porque si nuestros seres queridos, si las personas que están cerca de nosotros, si los que nosotros pensamos que a lo mejor no son salvos, aunque vayan a las reuniones, escuchen la palabra, siempre hay una oportunidad para que ellos, si siguen o si aspiran a conocer a Dios, nosotros mismos o a través de otras personas les pueda ser expresado el evangelio para que ellos no solo entiendan correctamente y crean correctamente y entonces vengan a la luz de Cristo, sean salvos por siempre y para siempre. Este es Jesucristo, el versículo 9, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. Es decir, Jesús mismo se manifestó en carne. El apóstol Pablo estaba luchando contra aquellos que practicaban sectas, que practicaban otros sistemas de pensamiento, que decían que Jesucristo no había venido en carne. Ahora, acompáñenme a buscar el versículo. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a él mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. Ahora, acompáñeme por favor a Mateo. Vamos a buscar en la Escritura. Dice Mateo capítulo 15. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, es decir, ya no era una región judía, sino una región gentil. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba a Jesús diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Entonces, acercándose los discípulos de Cristo, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Entonces Jesús respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque este era el pacto. Pero recuerde, por causa de que los suyos no le recibieron, entonces la fe, la salvación, aunque a lo suyo vino, dice Jesucristo, la fe da acceso, es la llave para que la misericordia, la gracia y la justicia se extienda a todo aquel que cree. Y dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces la mujer vino y se postró ante Jesús y le dijo, Señor, socórreme. Aquí hay algo muy interesante. La mujer quiso echar mano de algo que no le pertenecía. No era una mujer judía. Cualquier judío, el mismo Señor Jesucristo habla acerca de los hijos de Abraham, hablando de los judíos. Recuerdo cuando el Señor Jesús sana a una mujer que tenía muchos años de estar encorvada por un espíritu y Él la sana en el día de reposo y explica el Señor Jesucristo de una manera extraordinaria y dice, esta que es hija de Abraham no debería ser liberada aunque fuera en este día. Y Jesús sana a aquella mujer. Los judíos tenían pacto, Abraham, Isaac y Jacob, y estaban bajo la ley de Moisés. Los judíos tenían pacto y ellos podían declarar las bendiciones del pacto y podían atribuirse las bendiciones del pacto. Claro, el pacto de Moisés tenía que ver con, por un lado, Dios que siempre fue fiel y el hombre que tenía que cumplir las condiciones del pacto para recibir las bendiciones. Ella de una manera equivocada seguramente escuchaba, seguramente había oído, seguramente sabía,
pero no era acreedora a recibir las bendiciones del pacto, por lo tanto no podía apropiarse o no era el camino a seguir. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no podemos usar el camino antiguo del pacto de Moisés para atribuirnos las bendiciones que Dios promete en ese pacto, porque ahora tenemos un mejor pacto. Y como hijos, como creyentes, somos atribuidos o se nos atribuyen, se nos ha concedido por gracia, por la misericordia y la abundancia de gracia, porque en Cristo hemos sido justificados cuando por la fe venimos a Él. Y entonces se nos han concedido todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Se nos han concedido las abundancias de la gracia de Dios que es en Cristo y la abundancia de la justicia, del regalo de la justicia que ahora somos para con Dios a través de Cristo. Pero no es por la ley de Moisés, pero no es a través de ningún pacto. Usted ya no está en ningún pacto humano. Usted ya no está en ninguna filosofía humana. Si usted es un creyente nacido de nuevo, ¿por qué usted quiere interlocutar con otro pacto y atribuirse las bendiciones del pacto, de las finanzas al estilo humano, de la salud al estilo humano, de la restauración de su alma, de sus relaciones a través de la psicología humana o a través de metodologías humanas, que esas tienen pactos y que de alguna manera ayudan y no ayudan, están limitadas porque son pactos humanos, si les pudiéramos llamar así? Y mucho menos podríamos buscar pactos espirituales, como inclusive muchos creyentes o cristianos que por su ignorancia, por su necedad, buscan cualquier tipo de pacto con tal de salir de sus problemas, yendo a que les lean el café o las cartas, etcétera, etcétera. No quiero ahondar ni listar ese tipo de actuaciones, pero inclusive la obstinación y la necedad y la contienda son como pecados de hechicería. Porque en toda contienda, en todos celos, en todo pleito, se establece toda obra perfecta. No debemos permitir ser engañados. Y si nosotros queremos atribuirnos las bendiciones a través de pactos que no son el nuevo pacto en Cristo Jesús, nos estamos equivocando. Pero es muy importante que entendamos que tenemos la gran opción de tomar, de apropiarnos de todo lo que ya nos ha concedido en el nuevo pacto en Cristo Jesús, que excede toda promesa descrita en la Escritura. Si es que esta mujer falsamente quiso sorprender, quiso atraer, quiso robar, si le pudiéramos decir así, lo que ella necesitaba para su hija, en su desesperación, no fue genuina. Y entonces Jesús la ignoró. Y cuando Jesús dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ella vino y se postró, es decir, dejó su hipocresía, dejó su falsedad y se enfocó en su necesidad genuina. Y entonces reconoció a Cristo cuando se postró y le dijo Señor. Cuando le dijo Señor, entonces realmente abrió su corazón y reconoció libremente a Jesucristo como Señor. No legalmente, no a través del pacto de Moisés, pero a través de lo que el mismo Señor Jesucristo era. Y dice la Escritura que entonces le dijo, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Jesús se refería a las bendiciones que él tenía para la casa de Israel. Y dice, sí, Señor. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió y le dijo, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase conforme a lo que quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así es que no nos quedemos solo enfocar o detener en que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que la fe da acceso a la bendición que Dios nos ha concedido por gracia a todo aquel que recibe la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. ¿Por qué predicar, compartir
expresar estas cosas fundamentales? Porque es necesario que no olvidemos. Porque es necesario que nos apropiemos de lo que nos ha sido concedido. Porque es necesario que vivamos la vida abundante que Cristo Jesús tiene para con nosotros, que tiene para nosotros. Porque es importante que entendamos que estamos en un nuevo pacto en Cristo. Hemos sido perfeccionados, dice la Escritura, que hemos sido redimidos en su obra terminada, completa y perfecta. Y no solo eso, sino que fuimos hechos perfectos para siempre, fuimos liberados, redimidos para siempre, para poder aspirar a vivir en lo mejor de Dios, para poder aspirar a vivir en la vida de Cristo, en la vida abundante de Cristo. Recuerde, es en Cristo, permitiendo que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque si somos creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu de Cristo ha sido hecho o ha venido a morar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si somos hijos, la palabra nos llama hijos, es porque somos hijos. Y por cuanto somos hijos, Gálatas 4:6, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Esto es maravilloso y glorioso, porque es la posición que tú tienes ahora de hijo. Y tú debes permanecer firme en esa posición todos los días, en todos los momentos, en todas las ocasiones. Es muy importante que traigamos a memoria los fundamentos y que nos aseguremos que cada fundamento esté firme en nuestras vidas, para que sobre el fundamento que es Cristo podamos edificar y sobreedificar, y que lo que hagamos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios pueda permanecer, pueda estar fuerte, pueda dar mucho fruto, y que muchos vengan a comer de este fruto en el precioso y maravilloso y glorioso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la gloria, la alabanza y el poder. Gracias, bendito Dios, toda la gloria, el honor es para ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo nos has llamado hijos, y no solo hijos, sino coherederos con Cristo, y nos has dado tu Espíritu y nos has concedido todas las promesas, el llamamiento y el poder que levantó a Cristo entre los muertos a nuestro favor, a nuestro beneficio, porque nos has dado vida nueva y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres uno con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú permites que en ti podamos ser totalmente perdonados, perfectamente justificados, completamente sanados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores. Tú nos enseñas en tu palabra a hacer tu justicia. Somos entonces llamados hijos de Dios, y somos llamados la justicia de Dios en Cristo, porque eso es lo que somos. Y como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo. Gracias, Señor, porque sabemos que recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar, confesar y manifestar que fuimos llamados a reinar en vida, y que todo lo podemos en ti, Señor Jesús, en tu nombre. Amén, amén y amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza
de la congregación